Muy bien, bienvenidos a este taller, compañeras, compañeros de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo que están aquí presentes. Mi nombre es David Pineda de CIF Nova Consultores. Esta es la consultoría para intermediarios financieros no bancarios. Estamos muy especializados en este sector y en el sector de las cooperativas de ahorro y préstamo por más de 15 años. Así que bienvenidos y bueno, pues disfruten de este taller. Este curso se llama El directivo en una sociedad cooperativa, a manera de audio principalmente en este capítulo que vamos a mencionar aquí. Este primer capítulo se llama El directivo en una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, ¿no? Ahora, el jefe no hace nada. Si acaso porque tiempo le sobra, habrá que hacer algo, ¿no? Solo debe decidir lo que se tiene que hacer, decir a alguien que lo haga, escuchar las razones de por qué no debía hacerse, por qué debería ser hecho por otra persona, o por qué debería hacerse en una forma diferente, preparar algunos argumentos convincentes y terminantes para ordenar lo que debe hacerse. Al día siguiente, observar si lo ordenado ya se hizo, descubrir qué no se ha hecho, preguntar por qué no se ha hecho, escuchar algunas excusas de las personas que deberían haberlo hecho pero no lo hicieron y ver por segunda vez si la tarea sí se hizo o no. Y descubrir si se hizo pero incorrectamente. Indicar cómo debería haberse hecho. Para concluir con que ya se ha hecho, puede ser igual, dejarlo como está, pensar que se debe despedir a la persona que no pudo hacer una tarea correctamente. Reflexionar que esa persona tiene una esposa y 4 hijos. Además, y con toda seguridad, cualquier sucesor será igual de inepto, quizá peor, pero al fin considerar que él mismo debió haberlo hecho. Y seguramente lo hubiese hecho bien en solo unos 20 minutos, pero como las cosas resultaron, él mismo perdió 2 días tratando de descubrir por qué otra persona perdió 3 semanas para hacerlo mal. Y al fin de cuentas comprender que todo ha sido inútil, pues detrás de ese escritorio seguirá escuchando el murmullo general de ese jefe no hace nada, ¿no? Esta escena arrancada de una empresa normal se aplica al responsable de algún departamento, de alguna fábrica grande, de algún almacén comercial, de alguna tienda. Ambos con muchos subalternos, ¿no? Viene al caso por 2 razones principales vinculadas al tema directivo. La primera es cuál es la imagen que se tiene del superior a los ojos de los inferiores. ¿Cuál es la percepción que se tiene, ¿no? Y la segunda es destacar la necesidad de la autoridad. Es importantísima la autoridad. Su misión rectora, que tiene muchísimas responsabilidades y hace nota del imperativo de capacitarse, ¿no? Constantemente para trabajar con personas, el cual es el capital más noble, es el talento humano, pero también es muy difícil de gestionar. Vamos a referirnos al directivo cooperativo y vamos a mencionar algunos aspectos relacionados con él, los cuales hacen parte de este curso, necesidad de la autoridad. Todo grupo humano necesita de una autoridad, ¿no es cierto?, para conseguir sus fines y pues poder cristalizar sus ideas, su objetivo, ¿ok? Esta aseveración se confirma por la historia misma de la humanidad. Vamos a ver, todos los pueblos han requerido siempre de conductores, ¿ok? Emergido de sus propios integrantes. Todas las sociedades han sido iguales. Son dirigidas por gente que ha emergido de sus propios integrantes para guiarlos hacia una vida mejor, en teoría. La necesidad de conducción no se da porque los componentes del grupo sean incapaces para visualizar las metas o sus metas, o porque desconozcan la problemática de la vida y sus propias limitaciones. De hecho, cada uno tiene, en mayor o menor medida, conciencia de estas limitaciones, sino porque hace falta coordinar esfuerzos hacia intereses comunes, conjugar fuerzas y debilidades y ordenar armónicamente aptitudes, recursos diversos e inquietudes personales hacia lo que es bueno para el conglomerado social. Vean los puntos importantes que estamos revisando en este momento. O sea,
son varios componentes de un directivo, si estamos observándolo bien. Coordinación de esfuerzos hacia conocer que los intereses comunes, o sea, primero tienes que conocer los intereses que tiene la gente y coordinar los esfuerzos. ¿Ok? ¿Hacia dónde? Hacia los objetivos de una organización, en este caso de tu sociedad cooperativa de ahorro y préstamo. Esos son los intereses comunes. Pero no vamos a saber cuáles son los intereses comunes, no vamos a lograr llegar a los intereses comunes o a los objetivos en común que todos tienen si primero no detectamos si las personas conocen esos intereses. Ya que si ellos no conocen esos intereses que estamos buscando lograr, van a trabajar sin rumbo. Acuérdense que hablamos también de la conducción, la necesidad de conducir los esfuerzos, de coordinar los esfuerzos, conjugar fuerzas y debilidades y ordenar armónicamente las aptitudes. Pero también ordenar armónicamente los recursos con los que se tienen. Pero también las inquietudes personales, ¿ok? Hacia lo que es bueno para el conglomerado, para hacia el general social, ¿no? Es sabido que todas las sociedades, históricamente, actualmente, cuentan con 3 elementos constitutivos indispensablemente: unos fines deseados, unos medios para conseguirlos y una autoridad a cuyo encargo está su consecución. Repito, los 3 elementos constitutivos indispensables de toda sociedad son fines deseados, medios para conseguirlos y la autoridad a cuyo encargo está la consecución de los objetivos, de los fines, ¿ok? Por obtener los bienes y los servicios necesarios no solo para una vida confortable, sino para que el hombre lo sea verdaderamente. ¿Está dispuesto a entregar la parte de autoridad que posee en algunos compañeros que a partir de su elección se constituyen en el gobierno con facultad para obligar en conciencia y con el deber de traducir en servicios satisfactorios esa autoridad y esa capacidad? ¿Para qué? Para obligar. Tengan mucho en cuenta esta palabra: obligar. ¿Ok? Esta acción es importantísima para el tema del directivo: autoridad y obligación. Si no existiera un gobierno, imperaría el desorden y la anarquía. Se impondría la ley del más fuerte, como en la jungla, no en la selva, quedando los débiles a merced inexorable del poderoso. Pero organizándose unos y otros en una sola sociedad, se estructuran derechos y obligaciones en un clima de paz y armonía. En un clima de paz y armonía. Ok. ¿Dónde se encuentran los directivos? ¿Dónde se encuentran los directivos? En un régimen democrático, la autoridad reside en el pueblo. Todos los componentes de la sociedad, independientemente de sus desigualdades accidentales de cultura, ocupación, sexo, filiación, política o creencia religiosa, basta que hayan cumplido un mínimo de edad para ser reconocidos como ciudadanos con igualdad de derechos y obligaciones cívicas. De entre ellos se escogen a quienes deben procurar el bien común, el cual se constituye en objeto exclusivo de todo gobierno: el bien de cada uno de los miembros, con preferencias a los más débiles, pues los otros pueden valerse más por sí mismos. Por lo tanto, donde están los mandantes existen los mandatarios. No es necesario importarlos y solo excepcionalmente ha ocurrido en la historia, por ejemplo, el Segundo Imperio Mexicano. Toda sociedad produce sus propios conductores, los cuales son un reflejo fiel de su situación cultural y económica. Si un pueblo se preocupa por elevar su nivel de cultura y cuenta con recursos para ello,
dispondrá, a no dudarlo, de dirigentes a esa cultura o mayor, pues por eso se les seleccionó. Los dirigentes o los directivos han surgido de los propios núcleos sociales, donde nacieron y seguirán brotando cada vez mejores, al disponer de mayores recursos para aumentar el nivel educativo de los socios y de sus comunidades. ¿Cómo se distinguen a los dirigentes? El pueblo lo sabe sin haber tomado clases, ¿no? Al conductor se le reconoce con relativa facilidad. No tiene que ver necesariamente con su estructura física, su título profesional, su indumentaria, su estirpe, sino preferentemente con sus atributos personales. En una de sus primeras disertaciones a los líderes cajistas, el cura Pedro Velázquez afirmaba más o menos esto: el directivo o el dirigente no es el que más grita, sino el que más sirve. El que grita acusa impotencia e inseguridad. El directivo sabe lo que es bueno y se empeña por conseguirlo para los demás. Sus compañeros lo siguen porque buscan el bien y actúa sin desmayo para obtenerlo. Predica con el ejemplo. Los demás lo acompañan no solo por gusto, sino por dignidad y honor. Lo más importante característica de un dirigente serán, por tanto, su sentido social y su vocación de servicio. Su vocación de servicio. Responderá esto: ¿nacen o se forman los liderazgos? Es un punto que todavía se ventila por los investigadores. El dirigente o el directivo posee una de estas características. Es el primero en descubrir una necesidad sentida en su comunidad, o el que primero secunda al promotor de los trabajos que resuelven los problemas del común, ¿verdad? De los comunales, problemas comunales. En cualquiera de los dos casos, es el primero que descubre o el primero que apoya, ¿ok? El dirigente es el primero y los demás son sus seguidores. Por eso se escucha con frecuencia: el directivo nace, no se forma. Sin embargo, cada vez se demuestra con objetividad que el directivo se forja con una práctica fundada en teorías y que cada uno imprime a su liderazgo unas características derivadas de su propia personalidad. No están peleados, ¿ok? Ahora, se están abundando los medios para la preparación de los directivos, como esta capacitación, por ejemplo. Cada organización, cada empresa, cada sociedad, basándose en su propia experiencia, destina recursos, tanto humanos como económicos, abundantes para crear su propio liderazgo, que lleve a su institución hacia mejores estratos y asegure un mejor futuro. Su formación es especializada al hincarse en los propios objetivos, conocimiento del medio ambiente y manejo de unos recursos que por conocidos se vuelven familiares. ¿Okay? Definitivamente los directivos se forman. Intencionada o espontáneamente, las generaciones presentes van preparando las generaciones futuras, aunque es posible constatar que habrá unas mejores que otras, tanto por factores ajenos al tiempo como también por las cualidades personales de quienes asumen el poder. Ahora, en las cooperativas de ahorro y préstamo, la autoridad a partir de la Asamblea General se ha bifurcado para su adecuado ejercicio. Se ha dividido, ¿ok? Por una parte aparece el cuadro directivo, integrado por socios y nombrado por la Asamblea General de Socios, para conseguir los fines de la sociedad, de la cooperativa, mediante la conducción general a través de la toma de decisiones. Y por la otra, el equipo ejecutivo, el equipo ejecutor, presidido por el director general o gerente general, con la encomienda precisa de traducir en servicios la autoridad de los socios y los recursos de la cooperativa. Los dos actúan por autoridad delegada, los primeros directamente de la asamblea y los segundos de los primeros, creando una estructura armónica donde todos tienen poder especializado. No nos olvidemos de la especialización.
al par que se practica una supervisión suficiente, garantizando la consecución de los objetivos y el mejor aprovechamiento de los recursos. Directivos y empleados ejercen liderazgo y ambos ostentan características de conductores. Tanto directivos como a empleados se les aplican las propiedades rectoras y de ellos se espera que lleguen a practicar el valor de la cooperación, materia de este curso. Es relativamente fácil tipificar al directivo cooperativo, o al menos puede delinearse con mayor seguridad en comparación con el de otros grupos o sociedades. Porque el directivo en una sociedad cooperativa no puede ser ajeno a los principios cooperativos ni a los valores que se contienen ahí. En ellos se cimienta esta asociación empresa y su aplicación correcta marca la diferencia de este negocio con cualquier otro del medio. Ese es el factor diferencial. Los valores y los principios cooperativos son factor diferencial en una sociedad cooperativa y en un banco. No somos iguales, ¿ok? Ahora, fundándonos en la sustancia de cada uno de los principios cooperativos, vamos a proyectar al directivo como el arquetipo a que podemos aspirar en la teoría y en la práctica de nuestras cajas populares. Ahora vamos a ver este siguiente tema. El directivo es asociacionista. El primer principio destaca por su énfasis unionista e integracionista. Por él se crea la sociedad como grupo de personas que después levantarán un negocio. Demanda que unión, agrupación y trabajo en común, que eso es precisamente cooperación. Pero no una unión cualquiera, sino fuerte, estrecha, solidaria. Al expresarla con un vocablo enfático, la adhesión, indicando que todos, superando las barreras de cada individuo, se hacen uno por la voluntariedad de hacerse fuertes por la unión. El dirigente cooperativo reconoce los atributos de sus consocios. Al saber que cada uno tiene cualidades aunque también limitaciones, tiende a aprovechar sus valores y desarrollar sus áreas de oportunidad. Fortalecerse. Sabe que cada uno está adornado de todas las características de ser persona, la cual debe ser tratada con la dignidad que le es inherente sin mediatizarla de ningún modo. El directivo de una cooperativa de ahorro y préstamo, por lo tanto, es muy respetuoso de los demás y les brinda un trato comedido y atento. Reconoce que todos desean superarse con la sociabilidad. Por eso se han asociado y abandonado su egoísmo natural. Aportan sus recursos personales y monetarios en vista de un bien superior, un bien mayor. Todos los tratadistas de liderato coinciden en que el dirigente o el directivo sienten verdadero amor por la gente y que es tanto mejor cuanto mayor sea ese amor por sus seguidores. Es además incuestionable que no puede concebirse un líder sin un grupo, independientemente del objeto grupal. El principio de la adhesión prescindible o prescinde de las diferencias accidentales de los asociados, pues todos tienen capacidades y necesidades que la unión conjuga bajo la acción del conductor, que por este principio es asociacionista. Ahora, el directivo es democrático también. La mayor aspiración de un dirigente verdadero es llegar a ser un directivo democrático. El primer paso es reconocer que ostenta y ejerce un poder otorgado por los demás, pero enseguida que ese poder es sinónimo de servicio, de allí la aplicación acertada del vocablo mandatario, ¿okay? Que no es el que más manda, no es el capataz, sino quien es mandado más, ¿okay? El dirigente
sabe que fue elegido democráticamente, hasta donde él y sus compañeros fueron capaces de entregar mediante el régimen igualitario de un hombre un voto. Su parte de autoridad para concentrarla en sus manos, la cual deberá devolver de dos maneras igualmente satisfactorias. Primera, mediante una cadena ininterrumpida de servicio, precisamente al nivel de las aspiraciones de los mandantes, pues por ellos se asociaron y se dieron autoridad. Y segunda, por el sometimiento de una información clara, veraz, oportuna y completa que venga, al menos anualmente, a demostrar el quién manda a quién, sin asomo alguno de duda. Ese es el retorno del poder. Ese es el retorno del mandato. Esta es la transparencia. Este es el correcto gobierno, el gobierno democrático. Estos dos medios de evolución de autoridad son indispensables y se complementan. Por el primero se retorna a cada asociado en lo individual esa porción de poder otorgado, satisfaciéndole una necesidad de ese momento, y por el segundo a todos juntos, conformando la máxima autoridad organizacional. Se les rinde cuenta y razón del ejercicio de esa facultad para su sanción serena. Muy importante. Para ambos se necesita conciencia plena del papel de las partes y una responsabilidad consciente del cumplimiento del deber. ¿Acaso sea esa responsabilidad la médula del principio de la democracia? Por lo que el directivo no habrá solamente de fomentarla con el ejemplo, sino también aplicarla con sólidos programas educativos, pues la democracia es en verdad riesgosa. No siempre es la mejor opción. Ahora, el directivo también es un empresario. El directivo es un empresario. La cooperativa es una asociación de personas que se automanejan como una empresa, ¿ok? Y que automanejan a una empresa. Por el primer principio se crea la asociación y por el segundo se adopta el autogobierno responsable. Por este tercer principio se constituye la empresa, que solo puede ser autogestionaria. El directivo de una cooperativa debe estar plenamente consciente de esa doble esencia de su organización. La cooperativa bajo su mando no solo es asociación, pero tampoco solo es negocio. Entendamos este equilibrio. La cooperativa no solo es una asociación, pero tampoco es solamente un negocio. Este es el desequilibrio que nos puede llevar a problemas después de identidad, que se ve reflejada en los servicios y en el gobierno democrático. Es de las dos naturalezas, simultáneamente, y ocupando cada una el primer lugar. El dirigente cooperativo, por tanto, será el primero en aportar su parte del capital social y de trabajo, con que se concederán los servicios, ¿no? No podrá esperar que otros capitalicen, pero él se relega. Sería un dirigente de palabras, pero no de ejemplo, con lo cual ya se cuestiona la calidad de su liderazgo. El directivo cooperativo dimensiona en sus alcances el doble papel del socio, dueño y cliente, inversionista y usuario, el que posee un negocio y quien de él se provee. De cada aspecto emergen derechos y obligaciones cuyo ejercicio completo y responsable le hará cada vez más persona como productor y consumidor. El directivo de una sociedad cooperativa manejará su empresa con las herramientas más adecuadas. No renunciará a la técnica moderna por el hecho de no perseguir el lucro. Operará su negocio como el mejor del medio,
Pues la fuerza de los pobres será acaso la única que pueda enfrentarse con éxito al sistema de explotación imperante. Pero eso no quiere decir que satanice al capital, que en manos del pueblo puede percibir un interés, a condición de que sea estrictamente limitado y después de ser acordado por los socios, quienes primero lo habrán aportado al recibir un servicio. El dirigente de una cooperativa es pues un empresario, en toda la extensión de la palabra, aunque su negocio no sea lucrar, sino el servir. Esa es una reflexión demasiado importante, señores. Demasiado importante. ¿Ok? En ocasiones me he topado con gente del sector cooperativo a nivel internacional y justamente este ha sido el punto en donde hemos debatido tajantemente con muchos argumentos. Pero las cooperativas, además de ser una asociación democrática, independiente y que no busca el lucro, también son una empresa que busca ganar para mejorar las condiciones de sus asociados. No nos dé miedo hablar de este equilibrio. No nos dé miedo hablar de empresa y de negocio. Vamos al siguiente tema. El directivo busca la autonomía y la independencia. Y las va a buscar justamente porque la cooperativa es gobernada democráticamente por sus propios miembros, tal como se puntualizó en el segundo principio. El directivo de una cooperativa sabe que su organización vive actuante en la comunidad y puede por eso establecer relaciones efectivas con toda clase de personas e instituciones, incluyendo al gobierno, y a quienes puedan comprar voluntades por ser poderosos. Es precisamente con ellos que debe tener más cautela. Se debe de tener más cautela, lo cual se conseguirá conociendo y acatando las normas en vigor para no hacerse reo de corruptelas o quizá hasta de intervenciones que denaturalicen a la organización. Esto requiere disciplina, responsabilidad, honestidad y transparencia, pero el directivo de una cooperativa sabrá ejercerlas porque aspira a servir con propiedad al reclamo de los mandantes, de los socios. El directivo también es educador. De hecho, todo directivo influye en sus seguidores de manera positiva, pero también de manera negativa. No necesita ser un profesional de la docencia, pero ni siquiera convocar a sus compañeros a una charla dictada por él. Muchos líderes hablan poco, lo cual no indica que influyan menos. ¿Acaso por eso sean más seguidos? Aguas. Las pocas o muchas palabras del directivo serán suficientes para iluminar la senda grupal, porque más que de palabra, el directivo es un hombre de acción, una acción decidida y constante y no por oleadas, acertada a los objetivos y no confusa y errática, y una acción que arrastra sin necesidad de atropellar a los demás. Porque el directivo de una cooperativa será el primero en desear conocer a profundidad los fundamentos filosóficos del cooperativismo. Para él son altamente educativos los conceptos asociacionistas del primer principio, con su fondo de adhesión y solidaridad, los no menos importantes de responsabilidad democrática por la cual se asume el autogobierno, con todas sus repercusiones en la asociación y en la empresa. Los determinantes del tercero, generados del negocio, donde para muchos se centra el único interés por la cooperativa. Pues allí se van a satisfacer sus necesidades materiales. Los también educadores elementos del cuarto principio que pretende la autonomía y la independencia de la cooperativa, particularmente de quienes puedan avasallarla desde afuera, los altamente solidarios del principio de la intercooperación que tiende a la cooperativización y horizontal, como también los del compromiso con la comunidad.
El directivo cooperativo conoce la excelencia del cooperativismo como teoría y como práctica, y aspira a ponerla en la mente y en los corazones de los demás, ya sean directivos, socios, empleados o público en general, por todos los medios posibles, pero principalmente con la acción vivencial de sus contenidos durante las operaciones y actividades de ahorro, crédito, educación, y que son los fines de las cooperativas de ahorro y préstamo. Ahora, también el directivo es integracionista. Tiene primeramente conciencia plena de que es cabeza de una entidad, más o menos grande, pero completa en sus fines y en sus medios. Sabe, sin embargo, que no preside una isla, sino un continente, y más aún un universo de ideas, de inquietudes, de recursos, de personas, de potencialidades de la cooperación, fuerza de los débiles que conjugará y traducirá en satisfactores por la integración. Es un integrador, ¿ok? El directivo, por tanto, será el primero en relacionarse con cualquier iniciativa cooperacionista de la comunidad. Integra otras ideas cooperativas y del bien común, no con aspiraciones de absorber esas ideas, sino de apoyo y esfuerzo. Así se engrandecerá constantemente y confirmará el campo de su propia entidad al ser reconocida por los demás. Será también el primero en vincularse estrechamente con el organismo inmediato superior, la federación o la confederación a la que pertenezca, de cuya membresía es una parte, y con todos los cuales, solamente con todos, conformará la integración, la totalidad. La integración, lo sabe el dirigente cooperativo, no solo es una palabra bonita, sino también una deseada realización. No es teórica, sino eminentemente práctica, y no basta con hablar de ella, sino ponerla en vigencia en las actividades cotidianas de la cooperativa. Para ello es necesario cooperar. No precisa más que cooperación, pero eso sí, activa, participativa, sin regateos, oportunamente y siempre pagando un puntual y completamente las cuotas aprobadas por mayoría democrática, aportando ideas para configurar planes y presupuestos de autoservicio, proporcionando elemento humano para gobernar la entidad superior y mirarla como cosa propia, no ajena ni intrusa, que solo resta, pero no suma. Ningún cooperativista objeta la teoría de la integración cooperativa, pero suele haber los que no la comparten en la vida diaria, sobre todo cuando ya se sienten grandes en comparación con sus compañeros. Entonces regatean aportes, cuestionan los servicios, imponen condiciones y hasta llegan a chantajear anunciando su desafiliación. Esos no son directivos cooperativos, esos no son líderes cooperativos. Lo son, si acaso, de anticooperación, al ejemplificar la deserción y la división. Solo la integración cooperativa hará realidad la aspiración de todo cooperativista verdadero, la cooperativización de la sociedad y de la economía, o al menos para implantar el llamado sector social de la economía o el sector cooperativo, considerado ya como una meta valiosa. El directivo se compromete también con la comunidad, como ustedes están viendo. Y lo hace no tanto porque ahora este es un principio de la cooperación universal, sino como lo subraya el brasileño Roberto Rodríguez, por la vertiente social de su doctrina. El directivo sabe que la organización bajo su condición no vive en el aire, sino bien enraizada en la tierra. Por esas ligas con el medio ambiente conoce sus fuerzas y sus debilidades de cuantos hacen parte de la comunidad, incluyendo a los no afiliados. Son ellos el potencial de crecimiento y, aunque no lo fueran, conforman el clima institucional del que no se puede sustraer por ninguna circunstancia. El dirigente cooperativo está consciente de dónde vive y con quién convive.
Por eso, si procede, procurará cambiar los hábitos y las costumbres a fin de evitar que los cooperadores vivan dos vidas antagónicas. Una mutual y solidaria en la vida cooperativa, y la otra egoísta y de competencia en los distintos estratos del medio comunal, como la escuela, el trabajo o las relaciones ordinarias del vecindario. En fin, el directivo es un hombre de comunidad, justamente porque se debe a sus compañeros, quienes lo eligieron y lo hicieron para que encabece instancias de servicio y de redención. Con los atributos desprendidos de los 7 principios mencionados, no solo se puede delinear un acierto el perfil del directivo cooperativo, sino que al contar con mandatarios revestidos de estas cualidades será la mejor garantía de un servicio siempre eficiente y siempre creciente. Además de que la posibilidad de errores mayúsculos y de descalabros decisivos se reducirán al máximo posible. Se van a reducir al máximo posible porque todos compartirán una misma doctrina y la filosofía de mutualidad reinará en todas partes. Ahora, existen problemas de aplicación. ¿Es difícil configurar un directivo con los atributos anteriores? Pues claro, posiblemente, pero son indispensables para quien desee catalogarse como directivo. Son los mismos que se desprenden de los principios universales del cooperativismo, los cuales, además de ser eminentemente prácticos y operativos, conforman cualidades humanas que, bien comprendidas y mejor asimiladas, se tornan en hábitos y conductas vivenciales. Posiblemente es difícil adquirir las cualidades cooperadoras y ejercerlas a diario en nuestra vida, pero tenemos el deber de intentarlo. Tenemos el deber de intentarlo. Así que aquí no estamos por las cosas fáciles, sino por las que deben ser. Aunque nos cueste trabajo, aunque nos cueste, aunque nos sea difícil, aunque nos flagele el peso de nuestra fragilidad, de nuestra materialidad, debemos sobreponernos a nosotros mismos y nunca renunciar al deber ser. Nunca renunciar al deber ser. En nuestro quehacer como directivos de cajas populares, solemos encontrar apoyos para acrisolar esas cualidades y para aplicarlas durante nuestra actuación, pero a veces también nos encontramos con obstáculos desanimadores. El más común es no contar con el conocimiento completo de nuestra propia organización, cultura organizacional, cultura de nuestra cooperativa. La llamamos caja popular, la llamamos sociedad cooperativa de ahorro y préstamo o SOCAP y la denominamos cooperativa, pero a veces solo la atendemos en una de sus características, la empresarial, el negocio. Queremos ser como un banco y relegamos la asociativa, la doctrina humanitaria, la doctrinaria humana. La razón es que no se ve, no permite cuantificarse ni gratificarse, es intangible y se la tilda de romántica, utópica. Las técnicas y los sistemas adoptados por el movimiento apoyan no pocas veces esa postura al demandar resultados tangibles, obviamente, metas medibles y crecimiento en socios, dinero, colocación, captación, inversiones, operaciones, tal. Son ellos, se dice, los generadores de los servicios, los que hacen préstamos significativos y los que nos colocarán en el primer plano de la federación, confederación, del sistema cooperativo, pues nadie va a aspirar a quedar en la saga. Si a esto añadimos la natural inclinación de crecer, de contar con un local propio y bien presentado, con un equipo de cómputo increíble, moderno, ultra rápido y con una estadística abultada en todos nuestros rubros, se explica ya mucha de nuestra realidad, que ojalá después no nos conduzca por atajos peligrosos que lleven a la institución, a la cooperativa, a cualquiera de los dos riesgos graves: su desaparición definitiva
o desvirtuación como entidad social o cooperativa. Entonces hay que conjugar la doctrina y la práctica. Nadie está en contra de una caja popular. Se agranden socios, recursos monetarios, instalaciones y equipos. Nadie se opone que se otorguen servicios cuantiosos de ahorro y crédito. ¿Quién se va a oponer a ello? Pues para eso la constituyeron sus dueños, los socios. Nadie lo objeta por sus sistemas. Planta de empleados, sucursales, equipos o técnicas. Nadie objeta esto. La Caja Popular es una empresa y necesita de todo eso para ser eficiente y próspera. Más aún, no es tolerable que una cooperativa, entidad de servicios, sea pequeña e improductiva, y menos aún cuando es la empresa de los pobres y la única factible para competir contra la gran empresa liberal. No es posible que una cooperativa esté desordenada y desorganizada. A nadie le conviene, pues a nadie sirve realmente. Nadie puede satisfacerse con servicios menguados que no elevan a la persona, que no son paliativo para el productor o el consumidor. Las cooperativas surgieron no por lucro, no por limosna, sino por servicio, y este demanda capacitación, tecnificación, especialización para hacerlo bien. ¿Debe el servicio concederse bien o mejor no darlo? Lo inadmisible, lo intolerable y lo censurable es atender solamente el aspecto empresarial de la cooperativa, dejando de lado o menospreciando el asociativo y humano. Sería como tomar el cuerpo y rechazar el alma. Los dos son importantes e imprescindibles, y en la práctica llegaremos al alma por el cuerpo. Es decir, deberemos atender las operaciones económicas, pero como un medio de elevación del individuo en todas sus capacidades inherentes a su dignidad de persona humana. Esto nos hace subrayar que es importante el tener para vivir, pero lo es más el ser de quien vive. No solo tiene más, no es solo tener más, sino ser más. No solo acumular bienes y satisfactores, sino cualidades y atributos personales que faciliten cumplir nuestro destino en atributos y armonía con nuestros semejantes. En nuestro papel de directivos, debemos tener claro que solo nos ocupamos del ahorro, crédito y la educación, pero que los tres conllevan una característica sustancial: son cooperativistas, son cooperativos, lo cual los diferencia de las otras partes. Son difíciles, desde luego, pero son factibles, aunque con imperfecciones. Si lo impetramos en esa invocación tan añeja como el cajismo, acuñada por el cura Pedro, nuestro principal promotor, ¿no? El principal promotor del cooperativismo en México. Así que terminamos con este primer capítulo. Vamos a seguir adelante en otra grabación con el capítulo 2, la ética desde la óptica del directivo, y vamos a estar viendo también otros capítulos posteriormente en otras grabaciones. El otro capítulo, el tercero, es el perfil del directivo en nuestra cooperativa.